día del natalicio del profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, el expresidente de la República, expresidente efímero, solo 7 meses, en 1963, y hoy se conmemora, mejor dicho, se celebra, porque es un día de celebración, ya que es dado a su natalicio, 30 de junio de 1909, en Santo Domingo. Nace un día como hoy, en esa época, Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, que es un líder político, un líder social, un cuentista, ensayista, un prolífero escritor, una figura política de alta talla, el hombre que le regaló una silla a Kennedy. Y que tenía un inglés muy fluido, el hombre que creó y escribió varios cuentos que por lo general en lo que a Loreni concierne, mira, La Mañosa, son enseñanzas de vida. El tema de pleitos de marido y mujer, nadie se debe meter, está resumido en la obra La Mujer de Juan Bosch, de alguna forma usted lo ve. Ahí está el tema de la fe con 2 pesos de agua, Doña Remigia, entre muchas cosas interesantes. La historia de Juan Bosch, que fue un profesor y que fue el creador de los 2 principales partidos del país, tal vez de los principales actuales. El abuelo también de otros. Y el otros. abuelo de otros, pero el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, ambos creación de esta figura que, como les decía, tiene una impronta importante en la literatura dominicana, en la parte social, en la parte política, por todas las áreas que se desarrolló. Juan Bosch fue definitivamente un líder que tal vez en su momento no fue tan apreciado como lo que nos hacen entender en la actualidad. Para todos los maestros que tienen esa vocación de enseñar, que están entregados a sus alumnos, que quieren que a través de la enseñanza el país se desarrolle, pues para ellos muchísimas felicitaciones. Sé que los partidos vinculados al liderato de Juan Bosch el día de hoy de alguna forma estarán exaltando su memoria, y ojalá que todos los maestros también recuerden que el día de hoy es una celebración debido al natalicio en 1909 del profesor Juan Bosch. Es así. Juan Bosch y Gaviño, hay que recordar que estuvo en un momento exiliado, fruto de algunas, digamos que, complejidades políticas de nuestro territorio, y un hombre que, debo decirlo también, si el PLD no hubiese sido gobierno durante 20 años, no hubiese tenido la recordación de la forma en la que hay hoy en torno a su figura, porque el PLD rindió honor conforme a la categoría histórica de él, en el aspecto al menos de la investidura al profesor Juan Bosch. Lo digo porque carreteras, hospitales, estructuras de todo tipo llevan el nombre de Juan Bosch casi como si fuera el de Juan Pablo Duarte. Y eso hay que tenerlo presente, y eso es parte de la enseñanza que ha habido en República Dominicana, y por tanto, de cómo se recuerda a un literato también, porque creo fue gran literato. Muchos hablan de que pudo haber sido el primer premio Nobel de literatura de República Dominicana. Es una discusión que siempre tendrá profundidades conforme al cristal con que se vea, quizás cuente con el apasionamiento de la nacionalidad, pero bueno, su obra está ahí, y evidentemente hoy 30 se celebra un día más de su natalicio, que también coincide con el de Pedro Santana. Pedro Santana nació un día como hoy. Mira, y no se recuerda igual, ni siquiera. Pedro Santana nació un día como hoy, que ahí entra la eterna discusión de si fue héroe o villano, si fue mitad héroe y mitad y villano. si fue un luchador o un entreguista, como dirían los viejos. Son de las cosas que vienen, siempre hay consideraciones al respecto, pero bueno, eso es parte de la historia misma dominicana. Pero cada personaje hay que fue mellizo, Pedro Santana. Sí, que no me acuerdo el nombre de su hermano. Que en la historia era el hermano al que iban a buscar, y el hermano no quiso. Que el hermano fue brillante. Claro, pero al que seleccionaron luego fue a Santana. El que fue a dar la cara fue Pedro Santana. Es correcto. El tema de eso que tú planteas hay que analizar en el contexto histórico. Hay que ver qué ocurrió en el momento en que Santana tuvo que tomar la decisión de decidir anexarnos a España, y
en el momento en que Bosch tuvo que tomar la decisión de que realmente en el país había que comenzar un proceso de profilaxis profunda, en el sentido y en todo lo que tiene que ver en materia institucional, la aprobación de una de las constituciones de mayor profundidad que se han hecho aquí en el país. La hizo el profesor Juan Bosch, no se pudo aplicar como era de entenderse en ese momento. La más parecida a esa constitución es la del año 2010, que se hizo. Aquí hubo cambio de unos más de 100 y pico de artículos que se le introdujeron a esa nueva constitución de la República. Pero bueno, el profesor Juan Bosch es una de las figuras literatos de República Dominicana de mayor profundidad y respeto que tiene en el país. Usted, y a nivel mundial, pudo colocarse recientemente, no sé si todavía eso está, que era el tercer cuentista a nivel mundial, el tercero, que eso es demasiado para un país tan pequeño como el de nosotros, donde realmente República Dominicana no pintaba en el mapa, y que un hombre como este lo lograra es sumamente grande. Pero además, el profesor Juan Bosch es el responsable de la fundación de los dos partidos principales de República Dominicana. Se trata del Partido Revolucionario Dominicano, fundado en La Habana, Cuba, en 1939, pero además fundar el Partido de la Liberación Dominicana en 1973, un 15 de diciembre. Y que posteriormente, antes de su partida, se firmara un acuerdo con el doctor Balaguer para dejarlo en la presidencia de la República frente al mando del expresidente Leonel Fernández. Hablar de la vida de Bosch aquí es tomarse no solo estas 2 horas, y qué bueno que hoy es el Día del Maestro para que también podamos reflexionar sobre la situación del maestro en República Dominicana, sobre todo en materia educativa, que es un desorden en la República Dominicana. Un desorden. Y los políticos que han estado frente al Estado dominicano, valga la redundancia, deben de revisar qué se ha hecho en materia educativa para rendir memoria a la gente que, como él, dieron tanto por la educación dominicana y sobre todo por la literatura y la cultura del país. Judas Iscariote, el calumniado, es uno de los libros que más interesantes me han parecido. Son muchos, tiene que llegar a casi 50 libros, profesor Juan Bosch. Pero ese es sumamente interesante y me llamó mucho la atención por la parte histórica. Sé que en el día de hoy, Día del Maestro, don Cristian, pasamos por usted que es un maestro. Claro. Miren, señores, ayer se anunció oficialmente por parte de la Superintendencia de Electricidad el porcentaje de aumento de la tarifa eléctrica que regirá en República Dominicana a partir de julio. No me hable de esa vaina, ¿eh? Y ese regalo de fin de mes que el gobierno dominicano, después del pacto eléctrico, de fin de mes y comienzo del nuevo, entrega a los dominicanos, donde se habla de un 9%, fundamentalmente para los clientes residenciales hasta 300 kilowatts horas de consumo, y de 7.6% para los pequeños comercios, que representan alrededor del 80% de los usuarios regulados por las distribuidoras de electricidad, ambos grupos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es solo uno de los aspectos que ha sido motivo de queja de la ciudadanía, porque el aumento de un 9% es un aumento inflacionario, porque eleva prácticamente todo en la cadena de distribución, de alimentación, de productos de consumo masivo, de combustibles, de todo lo demás. Porque ¿qué pasa con ello? Bueno, los costos operacionales de cualquier empresa aumentan, pero los costos personales de todo el que vive en algún sitio que consuma energía eléctrica también aumenta, y creo que esa es la totalidad de la población dominicana que de alguna manera se ve impactada por esto. Un 9% es una cifra astronómica, y sobre todo cuando venimos de un aumento gradual cada 3 meses, desde principios de año se ha estado de manera consistente elevando el costo de la electricidad en República Dominicana luego de la firma del pacto eléctrico, que recuerden ustedes, viene corriendo desde el gobierno anterior,
que no se firmó en ese momento y que el PRM, sin cambiarle una coma, una vez llegó al gobierno, lo aprobó por entender que ellos sí tenían la calidad moral para ejecutar ese proyecto. Y bueno, habrá que ver cuál será la reacción de la población a partir de ahora. Pero aunque se habla de un aumento de un 9%, la realidad es que en términos reales en la factura, la gente percibe aumentos de hasta un 70 y 80%. No de un 9, de un 10, de un 15 quizás, el monto acumulado de aumentos, y eso genera un mayor rechazo de parte de la población a estas políticas, sin contar con otros elementos como cuáles, como que en muchos casos las empresas distribuidoras de electricidad no están contabilizando el medidor, dígase, no van y monitorean lo que dice el medidor, sino que hacen un consumo estimado. Y ese consumo estimado en muchos casos no tiene nada que ver con la realidad de lo que en esa casa existe y lo que en esa casa habitualmente se utiliza como energía eléctrica. Pero además, que personas que sacan un nuevo contador, que tienen una nueva línea, tampoco tienen la posibilidad de tener un contador porque ha habido retrasos al parecer con algunas licitaciones. Recuérdense luego del caso Antipulpo, me parece, no, el caso del pulpo eléctrico, donde se señalaba la utilización de empresas para comprar equipos eléctricos que luego serían utilizados y que a fin de cuentas todo esto alteraba el ecosistema de la electricidad en República Dominicana. La sorpresita y la noticia del 30 de junio, aumentos en la tarifa eléctrica de un 9% en el caso de las residencias y de un 7.6% en caso de los negocios. Yo te voy a decir algo, Cristian. Hace unos días nosotros tocamos el tema eléctrico paralelo con otro que no recuerdo ahora exactamente. Creo que era DGI, impuestos. Hablamos de impuestos, de la recaudación. Es otra forma de recaudar. Claro. Todas las instituciones recaudadoras del Estado están tratando de paliar, de sellar el hoyo económico que significó la no aceptación en el Congreso y en el país de la reforma fiscal. La reforma no se dio, en su momento se sacó del escenario político, el rechazo que empezó a manifestar en la población a través de diversos sectores sociales, económicos, religiosos, hizo que se frenara, pero había que buscar dinero. Entonces, cuando hay que buscar dinero, la mejor forma, la mejor opción es a través de las instituciones recaudadoras. ¿Como cuáles? Como aduanas, como impuestos internos, como las sedes, entre otras, ¿verdad? Entonces, si usted tiene algún servicio y ellos le pueden subir, así sea un centavo, es un centavo más que no tenían. Y si 1 millón de personas necesitan utilizar ese servicio y tienen un centavo, calcule usted el beneficio que le puede ayudar al gobierno para cualquier otra cosa. Ahora, ¿cuál es la situación? Es que están en el peor momento para avasallar a la población con tantos impuestos y con tantos aumentos. Les voy a dar un truco que se está usando ahora para evadir el contador eléctrico. No, pero no lo dé. No lo voy a decir. Entonces lo va a hacer no, porque es para las autoridades. Es para las autoridades. Bueno. Es para las autoridades. Miren lo que está pasando, porque no es un truco ilegal. Lo único es que medioambientalmente y a veces el tema del ruido molesta. Se ha demostrado que si usted tiene una planta eléctrica, usted mantenerla operando durante sus funciones del día es más económico que usted tener la electricidad que se tiene que pagar a través de su EBE. Entonces, si usted tiene una planta eléctrica y tiene el día entero funcionando, usted le pone su combustible, a usted le va a salir prácticamente en nada el pago de la electricidad. Entonces, ¿qué está pasando? El que tiene planta eléctrica prefiere... Es los comercios, me imagino, sobre todo. Sí, pero y en los residenciales y otros lugares que tienen una planta. Entonces dicen, mira, me sale más económico. Entonces, ¿cuál es el punto? Y en los comercios donde más se da, y te lo pongo porque ya he visto situaciones. Ahora, no todas las plantas eléctricas son silenciosas. Y por eso nos hemos dado cuenta de que, ven acá, pero es que no hay luz en el día entero, que esta planta está funcionando el día entero y tiene ese ruido. Porque tú entiendes que unas horas tú la tengas encendida cuando no hay electricidad. Bueno y válido. Pero cuando nos damos cuenta de que el modus operandi de algunos lugares, sobre todo comercios, es tener la planta el día completo encendida, es porque
según lo que nos informan, es más económico ante la Dirección General de Impuestos Internos y las EDES. Usted no tiene que reportar, no tiene que pagar. Entonces dime con el contador, si yo tengo la planta encendida el día entero y tengo cómo probártelo. Pero eso también es un daño medioambiental de alguna forma. Ahora, esto se da porque están enviando... Perdóname, ¿y la factura entonces que te llega? Pues tienes que desconectarte del sistema porque ni siquiera te llega pero, la factura. Pero el contador te lo si tú no menciona. utilizas energía, te llega la factura base, que son como 100 y algo de pesos. Exacto. Eso depende, 80 y pico de pesos. Eso depende. No, la factura le llega más si tú no económica. consumes, si no es un robo de la EDE que te está robando porque tú no estás consumiendo electricidad. Entonces, analicen eso. Claro. No, pero lo estamos analizando. Porque justamente eso es lo que estamos analizando. Es un poco difícil eso, que la factura te va a llegar. No, pero no te llega igual de cara. Cierra Además, la casa para que tú veas cómo te llega, pero no te llega igual de cara. En un comercio, que por lo regular el comercio está encendido desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, ese tiempo es un tiempo precioso, que si tú lo tienes, y los que son comercios que son restaurantes y bares, porque también puede darse, perdón, Loreni, lo que yo te decía antes que no te calculan lo que el contador realmente está leyendo, sino que te hacen un estimado del precio y ahí entonces te meten como si fuera sin la vigilancia del contador. ¿Qué está sucediendo? Hermano, ¿Qué te está va a pagar una sucediendo? factura casi igual. Aunque tenga la planta eléctrica pero conectada. Gilbert, te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Es que Gilbert. no es así. Bueno, pues está bien, no es así. Es muy difícil No, eso. está bien. Eso es muy difícil. Entonces, señores, pero es que vivimos en un país donde todo el mundo conoce cómo funciona el sistema. Hermano, aquí hay gente que cierran su casa, se van a Estados Unidos por 2 meses y la factura le llega igualita. Eso es otra cosa, Gilbert. Y no tiene planta eléctrica. Eso es otra cosa, Gilbert. No, es que es lo mismo. No, Gilbert, no es lo mismo. Tú lo que estás haciendo es que tiene una planta eléctrica encendida. Ajá. Para pagar 2 veces. Perdón, pues tú eres que lo estás explicando. Claro. Yo te estoy diciendo lo que estoy entendiendo. Ok. Y lo que yo tengo como experiencia también, de mucha gente que es la principal queja. En un sistema como este, lo que tú dices es correcto cuando hay un sistema que te puede entender en el momento de la factura eléctrica. República Dominicana, es muy difícil, Loreni, que tú hoy estés pagando 500 pesos de energía eléctrica, por ejemplo, y te suban el 9%. Sí. ¿Cuánto es? Hay que calcularlo, ¿cuántos son? 545 pesos sería. Exactamente. ¿Tú vas a esperar 45 que te va a subir? No, porque es que no lo calculan. Es al ojo lo que ellos entienden. Me doy a entender el desorden que hay en el país. Por eso te digo, y no estoy diciendo que lo que tú estás diciendo, lo que tú estás proponiendo sea descabellado. No es eso. Lo que quiero dejar dicho es que vivimos en un sistema y en un gobierno que siempre ha sido así, donde el desorden impera. Porque lo correcto es que esa planta eléctrica que está encendida, cuando te llegue la factura, te llegue por lo menos de 300 pesos pero usted no conoce la factura. Pero el problema es ese. Usted no conoce. Es que yo te estoy hablando de la situación que se está dando. Te va a llegar. No es que no le llegue la factura. Igual. No es verdad, Gilbert. Bueno, y te pues lo digo bien. con conocimiento de causa. Yo te puedo mostrar también. Ahora, lo que no quiero es develar quiénes son los que lo están haciendo. No tiene que hacerlo. Entonces, igual no es ilegal. No es lo que decía. No es Yo que pensé que era algo ilegal ahorita, donde decía los trucos. Yo dije los trucos. No es ilegal. Yo dije los trucos y tienen que escuchar. Ilegal es tener doble, por tienen ejemplo, que escuchar para que entiendan el proceso. Si lo están haciendo, porque me dice, mira, es que la potencia mía me dice que son tanto y me llega una de Protecon, te llega un sobrecito y te dice, mira, usted está consumiendo tanto, entonces eso le va a incrementar tanto la factura porque lo están haciendo. Entonces, el que es consciente que tiene tantos equipos, que tiene tantas situaciones, dice, bueno, pero es que me sale más económico esto. No es verdad que la factura le va a llegar igual usando la planta 24/7 que solamente la electricidad. No, yo dije casi igual. Bueno, casi igual. Si te va a bajar Casi igual. Entonces, ahora el punto está en que es un truco que están utilizando algunos comercios principalmente para poder evadir pagar la cantidad en la que le llega porque le sale más económico. Han calculado, y el cálculo lo que le dice, con la planta, aún te haga ruido,
se hace esto. Yo te puedo enseñar también el tema de varios residenciales que están incómodos porque dicen es que la planta no la pagan, y la planta no la pagan porque el dueño dice que me sale más económico pagar el combustible de la planta que pagar la electricidad. Entonces, ¿cómo me va a decir que llega casi igual? Por algún comercio lo está haciendo. Llega casi igual. Óyeme, que está bien, Gilbert, si tú lo dices, tú eres el que sabe. No, que, yo no estoy que el diciendo país eso, sea mi un reina, entiende lo que te desorden. estoy Óyeme, explicando. pero yo te estoy hablando en base a algo que conozco, Oye, Gilbert. Tú no puedes es que decir... ese sería un caso sui generis, el que Ah, tú ok, explicas. es sui Es que la generis. generalidad es que en Ok. un país donde hay un desorden como este, te va a llegar diferente, la factura te va a llegar, bueno, casi un 25% menos, pero te va a llegar casi igual, porque es que lo que quiero que explicar es el desorden del país, pero lo que tú planteas es correcto. Pero yo no estoy en ¿Tú me contra de lo que entiendes? tú dices del desorden. ¿Tú entiendes, Estamos Cristian, lo que claros. estoy explicando? Y en la pandemia Es se eso. escuchó, en la pandemia, Pero la pandemia mucha había más luz que ahora. mucha gente No se fue criticó el hecho. Oigan bien, porque esto es un arma de doble vía. La gente empezó a decir, la factura eléctrica me está llegando más cara, pero usted estaba trancado, tenía de alguna forma. Sí, pero había también unos encontraron- aumentos desproporcionales porque Exacto. había gente, por ejemplo, Pero a Y eso yo es la que pagaba voy. con gusto. médicos, Pero a eso es que pero voy. médicos, por ejemplo, que estaban en atención 16 de las 24 horas del día, o 18 de las 24 horas del día. Y entonces estaban pagando prácticamente la misma factura que en el momento en ¿Y que qué estaban todo el pasó? tiempo en su casa. Y tú ¿Y decías, qué pero ven pasó acá, con la aquí hay población? algo ilógico. ¿Te o sea, diste como cuenta de lo que estoy como explicando? no se- El Salieron, desorden. pero es que no tiene que ver una cosa con la otra, Gilbert. Bueno, o sea, está el bien, está bien. desorden siempre ha estado y lamentablemente es una forma, como digo, de recaudar. Es una forma de recaudar que tienen instituciones del Estado y a veces pecando de que no nos ponemos a leer o no conocemos cómo se maneja el tema del voltaje, la potencia, el amperaje. Por eso también mucha gente decide pagarla porque no sabe cómo reclamar, ni sabe. Ahora, en muchas ocasiones durante la pandemia, gente que tenía negocios cerrados reclamó a las sedes, ven acá, si mi negocio está cerrado por la pandemia, ¿cómo es que yo tengo una electricidad de tanto? Y eso es cierto. Eso es cierto. Ahora, ¿de qué yo hablo? Hablo de la forma que algunos utilizan para no tener que pagar la misma cantidad de electricidad. A eso es que me refiero. Y ese era el truco que le decía a las autoridades, que como te decía, no es ilegal, pero esa es la alternativa que Sí, están usando sí. algunos, porque dicen, pero es que mira, me sale más económico así, aunque moleste al entorno, porque la planta también es otro tema. La gente llama por el ruido, porque es una contaminación sónica que afecta al entorno. Al mediodía o a las 2 de la tarde, el que va a dormir siesta, con una planta encendida en el oído, es una cosa de locos. Bueno, lo cierto es, señores, que a partir de hoy o de mañana ya usted está recibiendo o va a comenzar a recibir durante julio, septiembre, un nuevo incremento en la tarifa. Se le ha recomendado al gobierno que, por lo menos para que la gente tenga un respiro, ya hablé de subsidio, creo que el gobierno va a subsidiar estos 3 meses. Eso escuché por ahí. Sí, pero es subsidio que tradicionalmente hay que se reduce. Porque el gobierno lo pone sobre la mesa para que la gente Porque diga... el gobierno no, lo que está es desmontando. exacto, lo que hay desmontándolo. hoy es un desmonte del subsidio de la factura Pero, eléctrica. para tratar de quedar un poco bien, he escuchado por ahí algunos analistas que posiblemente el gobierno subsidie estos 3 meses. Lo que se le ha pedido al presidente de la República es sacrificarse un poco y tratar de que el bolsillo de los pobres, principalmente, y también de la clase media, que paga mucha energía eléctrica, bueno, estos 3 meses se exonere ese 9%, que lo asume el gobierno. Bueno, no se ha hecho caso y le metieron mano. Bueno, a partir de mañana ya usted, la siguiente factura del mes, a final de julio, usted va a tener un nuevo incremento en la tarifa eléctrica, de manera que esto va a incrementar aumento en los refrescos, aumento en la cerveza, todo lo que se venda frío va a subir porque el comerciante le va a agregar este incremento en la factura porque no lo va a sacar de su bolsillo. Posible. Así que todo eso, señores, es explosivo, es inflacionario porque la energía eléctrica impacta en todo. Entonces, ese es el regalo de final de junio e inicio de julio. Mira, y lamentablemente, no solamente el tema del encarecimiento de muchos productos, ya nosotros hemos visto una propuesta que plantea el ministro de Trabajo de un posible aumento salarial general, pero esto
yo dudo que esto se pueda desarrollar, por lo menos en el sector privado. Tú decirle al sector privado que viene de luchar para sobrevivir tras la pandemia, de las situaciones impositivas que tenemos, porque el que sobrevive ante la pandemia y a los impuestos en el país es un héroe. Y hablamos de los empresarios, de los que dan trabajo, ¿verdad? Pero sobre todo, el mantener una empresa día a día con la cantidad de cosas que hay que atravesar, esto no es fácil. Esto no es fácil para que también el tema del desmonte del subsidio eléctrico, este aumento en esa tarifa y otros productos que van encareciendo, como el mismo tema del transporte y los combustibles, todos los días hay una nueva de forma de recaudar y que aprieta a la población dominicana. Combustible, comida, electricidad, otros impuestos que están por ahí, las recaudaciones aterradoras que se están dando. Esto nos puede afectar bastante y es un tema que parece ser que no se han dado cuenta de lo políticamente incorrecto que pudiera resurgir o resultar.